Hola, bienvenidos a este nuevo video podcast de la radio UPN 271. Se encuentra con ustedes su servidora Carmen Judith, alumna de la Universidad Pedagógica Nacional. Expondré un poco sobre el tema pensamiento pedagógico del siglo XVII. Comencemos. ¿Sabes qué es la pedagogía en la actualidad? Bosia nos menciona que es una ciencia perteneciente a las ciencias sociales y humanas, que se encarga del estudio de la educación. Su principal objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, sabrás que la pedagogía del siglo XVII es diferente a la definición que conocemos hoy en día, ya que en esta época influyen dos grandes pensadores como lo fue Francis Bacon, inclinada al idealismo, y René Descartes por el empirismo. Algo que se destaca entre ellos dos es que no escriben directamente sobre educación, pero sus ideas repercuten grandemente en ella. Por ello, a estas corrientes hay que añadir el efecto del movimiento científico, naturalista y crítico que parte del Renacimiento. Enfoquémonos en Francis Bacon, que fue un abogado, filósofo, escritor, político y científico. Nació el 22 de enero de 1561 en Inglaterra y murió el 6 de enero de 1926 en Londres, Reino Unido. Bacon fue conocido por buscar que el método científico fuera más sencillo al lograr que se pudiera obtener la hipótesis de un experimento por medio del análisis de datos. Gracias a esto, es más fácil para nosotros obtener una hipótesis sin tener que depender del experimento. Una de las frases que destacó por él fue: la amistad duplica las alegrías y divide la angustia por la mitad. Por otro lado, fue considerado como uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Para Bacon, el conocimiento procede de la experiencia, de la percepción sensible, por lo que hay que partir del estudio del método de la naturaleza, del conocimiento de las cosas, y para esto hay que emplear el método inductivo, por el cual se agrupan los hechos particulares, se experimentan y comprueban para llegar a los conceptos generales, es decir, al conocimiento. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de investigación es la naturaleza, la materia, que ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades y diversas formas. El empirismo más bien es una doctrina filosófica que se considera por la cual la experiencia es sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Hay empirismo tanto idealista como materialista. El empirismo idealista limita la experiencia a un complejo de sensación o representación, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material. El empirismo materialista, por su parte, considera que los objetos de la naturaleza material son el fundamento de la experiencia sensible. El materialismo didáctico refuta el empirismo idealista y considera justos los puntos de partida del empirismo materialista, es decir, una cuestión que trata de establecer la relación existente de lo material y lo espiritual. En este sentido, tratando de establecer cómo se conforma la aparición de la conciencia a base de la materia. El materialismo dialéctico, al reconocer que la base del conocimiento es la experiencia sensible, recalca al mismo tiempo el gran papel de las teorías, de las ideas y de los conceptos científicos. El gran René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés del siglo XVI y XVII, conocido principalmente por su famoso planteamiento filosófico: pienso, luego existo. Es considerado como el padre de la geometría analítica y destaca como uno de los principales estandartes de la filosofía moderna y la revolución científica. Criado en el seno de una familia de la baja nobleza con la ausencia de su madre, que falleció al año de su nacimiento, el pequeño René
Pronto destacaría en la escuela por sus dotes intelectuales. Parte de la duda metódica, de cuestionar las ideas recibidas, y afirma en cambio la sustantividad del yo y de la razón frente al mundo exterior. Lo decisivo para el conocimiento son las ideas y no las cosas, al ser pensante, no el mundo exterior. Su influencia en la pedagogía se debe sobre todo a sus ideas del método, que llegan a constituir una de las bases de la nueva didáctica. Empirismo e idealismo, aunque muy contradictorios en apariencia, se complementan en la educación y dan lugar a la pedagogía realista, que se caracteriza mucho en esta época. Descartes fue el autor de la teoría idealista, es decir, de las ideas innatas, tales como las ideas de Dios, de la substancia corporal y de la substancia espiritual. Su filosofía se esforzaba en conciliar la religión y la ciencia, por lo que el idealismo se dice que es un conjunto de teorías, ya que ha sido desarrollado, revisado y criticado por muchos filósofos pensadores. A consecuencia de ello, tiene una multitud de tipos y variantes. Para entender mejor qué es el idealismo, hay que definirlo primeramente como el ser, y este se entiende como la materia o la realidad objetiva, por lo que afirma que es una idea en el que fundamenta del ser y del verdadero conocimiento. Una de las características que se destaca para esta gran ideología es que los sentidos nos ofrecen percepciones distintas de la realidad verdadera. La verdad se encuentra fuera del ser, por lo tanto, a través del intelecto y no de los sentidos, encontramos el conocimiento. Kant desarrolló los conceptos del fenómeno y número. El primero de ellos es el que se corresponde con lo que vemos y el segundo es donde alcanza los límites del conocimiento. En conclusión, podemos decir que la pedagogía de este siglo aspira a crear una nueva didáctica, dando normas para el empleo del método en la educación conforme a ciertas reglas. Asimismo, atiende la individualidad del educando con más insistencia que las épocas anteriores. Finalmente, en el orden moral y sociocultural, en el espíritu de la tolerancia, de respeto a la personalidad y la fraternidad entre los hombres. Tanto el idealismo como el empirismo influyen en la vida de los seres humanos. Por ende, debemos tener en cuenta que podemos razonar a través de la lógica o a base del conocimiento de la experiencia. Espero que haya sido